Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Pregunta, hermano, ¿quiénes somos y en qué creemos? Yo quisiera comenzar respondiéndolo al contrario. ¿Qué creemos y quiénes somos? Amén. Entonces, es que son tantos pasajes que tal vez no vamos a leer muchos pasajes, solamente vamos a resumir lo que de alguna manera creemos. Cuando tú entras a muchas páginas en internet, siempre está ahí uno de los títulos, ¿quiénes somos? Entonces hay como una especie de confesión de fe y bueno, eso está bien. Nosotros no hemos hecho eso y realmente cuando creemos que nos preguntan que quiénes somos y qué creemos, no creo que se esté relacionando a una persona o un ministerio, sino a la realidad que vivimos nosotros. Entonces, vamos a ir a varios pasajes, primero para decir qué creemos, cuál es nuestra fe. Judas habla de ese asunto, ahí si quieren leerlo, hermano. La epístola de Judas. Dice en el verso 3, solo tiene un capítulo, verso 3, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas comienza a mostrarnos algo bien interesante. Había una carga en Judas porque quería exhortar a los hermanos a que combatieran por la fe que había sido una vez dada a los santos. Porque no solo se iban, sino se habían infiltrado personas que de alguna manera iban a destruir y a distorsionar aquella fe que ellos tenían. Entonces, eso lo llevó a Judas a escribir y eso nos muestra que nosotros no podemos ser livianos con nuestra fe. Hay gente que dice, bueno, Dios no necesita que nosotros lo defendamos, Dios no necesita que nosotros argumentemos, Dios no necesita que nosotros discutamos, Dios no necesita que... Y eso es un gran error. Las Escrituras nos muestran a combatir por la fe. Pero, ¿qué es esto a lo que Judas se refiere? La fe que una vez ha sido dada a los santos, o esa común salvación. Cuando tú miras lo que está hablando de Judas como la fe común, o la común salvación, o aquella fe que nos fue dada, nos está hablando de aquellas doctrinas reveladas en el Nuevo Testamento como los asuntos fundamentales de nuestra fe. Y eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que en las Escrituras hay doctrinas fundamentales que revelan la voluntad de Dios dada a los hombres que le siguen, a los hombres que le creen, que es nuestra común salvación. Entonces, común salvación en los que se sostienen en estos asuntos, pero con otros creemos que no hay nada en común. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales o cuáles son los asuntos que creemos? ¿Sí? Lo principal es que creemos que hay un Dios. Amén. ¿Usted cree que hay un Dios? Y creemos que ese Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y creemos que su Hijo, siendo Dios con el Padre, ¿sí? No estamos hablando de que Jesucristo es una creación, no es un ángel, no es un semidios, sino estaba con el Padre, se hizo hombre. Creemos que los discípulos le llamaron a él Dios mismo. Creemos que le adoraron. Creemos que era digno de gloria. No solo creemos que era Dios con el Padre, también creemos que era el Mesías prometido de Israel. Creemos que Dios había hecho promesas a los padres por medio de los profetas anunciando que Él iba a enviar un Salvador. Creemos que Él se hizo hombre y habitó en medio de
nosotros. Creemos en los datos históricos que nos hablan de que existió, que nació, que creció, que predicó. Tenemos registros históricos, documentos que nos argumentan y nos dan certeza de que Él vivió, anunció su palabra y que un día murió en la cruz. Y que esa muerte, mira cómo lo dice Pablo, vamos a leer varios pasajes que nos hablan de esas doctrinas fundamentales en las que nosotros creemos. Primera a los Corintios capítulo 15. Esta es nuestra fe, esta es nuestra común salvación, este es nuestro evangelio, dice 1 Corintios 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, ¿cuál era la fe de Pablo? ¿Qué era lo que creía Pablo? ¿Qué era lo que enseñaba Pablo? Eso es a lo que nosotros queremos acomodar nuestra fe. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es esa fe que Pablo predicaba? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Hablando del Hijo de Dios, del Mesías, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, no solo se hizo hombre, ¿sí? No solo vivió una vida sin pecado, sino que a un punto, en un momento histórico, Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. No solo creemos en Dios, creemos que Dios envió a su Hijo, creemos en la obra perfecta de su Hijo. Creemos que ahora tenemos salvación por creer en el sacrificio perfecto de Cristo. Creemos que no necesitamos obras, creemos que no necesitamos hacer nada para ser salvos, sino solamente poner nuestra confianza en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. No solamente creemos que murió, que fue sepultado, dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el testimonio de la ley y los profetas, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hay testigos de este hecho, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Ese es lo que Pablo llama en otro lugar la doctrina de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Creemos en el Padre, creemos que el Padre envió al Hijo, creemos que el Hijo murió, creemos que el Hijo resucitó, creemos que el Hijo ascendió, creemos que envió al Espíritu Santo. Por eso creemos en la Trinidad, porque en las Escrituras vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo. Ahora que nos ha convencido, ahora ha hecho morada de nosotros en el Espíritu. ¿Usted cree eso, hermano? Si usted cree eso, pues es un cristiano, hermano. Si usted no cree eso, pues de ahí en adelante estos son los asuntos fundamentales donde vemos las sectas. Sectas como cuáles, sectas como las que niegan al Hijo de Dios, como el Islam, los testigos de Jehová, sectas que niegan la obra perfecta de Jesucristo, la salvación por la fe, la seguridad de la salvación, sectas que no creen en la autoridad y la inspiración de la palabra. No solamente creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la obra perfecta de Jesucristo, sino que creemos que toda la fe y la revelación de Dios para nosotros están en los escritos de las Escrituras, como dice Pablo ahí en Timoteo. Segunda de Timoteo 3, verso 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente creemos en la revelación de Dios, sino creemos que Él nos dejó un mensaje escrito, que es inspirado, que es la base de nuestra fe, que es la base de nuestro andar, que es la base que Dios nos ha dado para seguirle de una manera correcta según su voluntad perfecta. ¿Sí? De ahí en adelante cualquier pensamiento, cualquier doctrina que atente contra eso es un atentado contra nuestra común salvación, es un atentado contra la fe que hemos recibido. Esas son las doctrinas fundamentales, Dios mismo, la revelación del Hijo de Dios, la obra perfecta de Él en la cruz y el fundamento de los apóstoles y profetas por medio de las Escrituras.
Escrituras. Eso es, como resumiéndolo, esa es nuestra fe. Amén. Ahora, hay cosas que nosotros como cristianos, como aquellos que creemos en la palabra, vemos que no son fundamentales. Hay cosas no negociables y hay cosas negociables. ¿Sí? Hay cosas que Pablo dice que no debemos tolerar. ¿Cómo que no debemos tolerar? Como un evangelio que en vez de poner la confianza en Cristo, pone la confianza en las obras. Si alguien llega a decirte que tú no eres salvo por la fe, sino que tienes que hacer cierto tipo de obras, entonces ya tú sabes que eso es una perversión del evangelio. O si alguien se te acerca y dice, yo ahora soy el Cristo. Entonces tú notas que ese es el espíritu del anticristo, porque el Cristo, el Mesías de Dios, ya vino, ya murió, ya resucitó y ascendió. Y cuando vuelva, todo ojo le verá. Entonces cualquiera que se atreva a decir que ahora es el Cristo es un ¿qué? Un falso Mesías, que en este tiempo van a surgir muchos. Entonces no toleramos ningún Cristo porque nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero bueno, eso es lo fundamental y esa es nuestra fe. Si pudiéramos resumir nuestra fe, Pablo lo hace en esas palabras. Pero hay cosas que son discutibles, que han surgido a través de la historia de la iglesia, interpretaciones de ciertos asuntos que nosotros podemos decir que realmente podemos tolerar. ¿Cómo qué cosas podemos tolerar? Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a leer el 14. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mira lo que la Biblia habla. La Biblia habla de que debemos combatir por una fe común, por la fe que una vez nos fue dada, pero la Biblia también habla que hay asuntos que son de opiniones. ¿Qué asuntos Pablo en este contexto nos va a hablar que son de opiniones? Comidas, días, ¿sí? Y celebraciones. Y hay que entender un poco el contexto. Acuérdense en que nosotros estamos viendo que Pablo y la iglesia surgió bajo el contexto del judaísmo, ¿sí? Y muchos judíos se convirtieron y muchos judíos traían una tradición religiosa bien fuerte. La iglesia en Jerusalén, tú lo notas. Habían hermanos que habían creído, pero traían todavía como algo judío el guardar el sábado, ¿sí? El circuncidarse, el no comer ciertos asuntos. Aún tú notas que cuando el Señor le muestra una visión a Pedro, Pedro todavía le dice, Señor, yo nunca he comido eso. Yo nunca he comido sangre, yo nunca he comido puerco, yo nunca he traído cosas a mí. ¿Por qué me vas a hacer comer eso? Entonces todavía ellos traen esa tradición y Pablo dice, bueno, hay personas que son débiles en la fe, o sea, personas que están comenzando en su fe, traen eso, entonces hay cosas que no se debe contender. El problema es cuando ya ha pasado lo que pasó con las iglesias de Galacia. ¿Qué pasó con las iglesias de Galacia? No era que el judío comía o no comía, guardaba el sábado o no guardaba, sino que llegaban del gentil y le decía, si tú quieres ser salvo, tienes que creer en Cristo, pero tienes que circuncidar. El gentil no traía esa tradición. El gentil no guardaba la ley, no comía de todo, no se circuncidaba. Y Pablo dice que el gentil no tiene que llevar esa carga porque ni siquiera los judíos han podido sobrellevarla. ¿Por qué le van a poner esa carga que ni siquiera ellos han podido llevar? Entonces podía haber un lugar donde hubieran hermanos como en Romanos, como la iglesia en Roma, donde creían en el Señor y habían unos judíos que todavía traían esa tradición y ellos personalmente guardaban el sábado, personalmente no comían ciertas cosas y Pablo dice, permítanselo. Es una cuestión de debilidad, es una cuestión de conciencia. El problema es cuando, como hoy en día los judaizantes llegan a la congregación y no es que lo hagan en privado como tradición, porque muchos son hasta gentiles, están volviendo a un judaizar extraño y llegan a la congregación y dicen, aquí la doctrina enseña que debemos guardar el sábado. O sea, sí me estoy haciendo entender, hermano. Una cosa es que tú lo practiques y digas, yo voy a apartar tal día para el Señor. Y otra cosa es que te levantes en la iglesia y diga, bueno, acá la iglesia, si va a andar conforme a las Escrituras, debe andar de conducta guardando el sábado. Eso ya es meterse con las verdades del Evangelio. Pero si tú
en tu debilidad o en tu conciencia, de pronto eres judío, de pronto ya has toda la vida guardando el sábado, te conviertes a Cristo, crees en el Evangelio y quieres seguir personalmente guardando el sábado, pues como judío, pues dice Pablo, tolerémoslo. Y no hay que ser, porque es una cuestión de ¿qué? De discusión. Aquí en este pasaje son esos asuntos, pero en la historia de la iglesia ha habido muchas discusiones, ¿no? Discusiones si debemos hablar en lenguas o si no debemos hablar en lenguas. Discusiones si en nuestra reunión debe haber ciertas cosas o no debe haber ciertas cosas. Nosotros queremos caminar y queremos predicar y debemos perseverar en lo que es fundamental. Los otros asuntos, si bien son discutibles y tal vez debemos haber momentos en los que yo me siente con los hermanos y comencemos a discutir, yo exponga por la palabra qué argumentos a favor, qué argumentos en contra y llegar a una conciliación, pero el Señor quiere que permanezcamos en lo que es esencial, en lo fundamental. Y Él las cosas que son de discusión nos las va mostrando en el camino. Amén. Entonces hay doctrinas fundamentales y asuntos discutibles. Lo fundamental generalmente está relacionado con Dios, con Jesucristo, con la obra de Jesucristo y con las Escrituras. Amén. Y hay otras cosas que son discusiones. Entonces creemos en eso. Lo hice muy resumido porque noté que cuando la persona me escribió, su pregunta más no era tanto por lo que creemos, porque ella ha escuchado muchas predicaciones, sino su pregunta es, ¿quiénes somos? Y la pregunta, yo sé que la persona que escribe sabe que somos cristianos porque ha escuchado varios estudios, pero la pregunta es, ¿quiénes somos? Y entre esas preguntas es, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo son nuestros pastores? ¿Sí? En eso está incluida una gran variedad de preguntas. Y debemos responderlas porque Pedro nos estimula a presentar defensa de nuestra fe. Entonces creemos en lo esencial, en lo que creemos que creen la mayoría de iglesias cristianas bíblicas. ¿Amén? Dios mismo, el Hijo, el Espíritu, la obra de Jesucristo y la inspiración de las Escrituras. ¿Quiénes somos? Esa es una gran pregunta, ¿no, hermano? Vamos a leer algunos pasajes. Yo sé que aquí hemos estudiado eso, pero vamos a resumirlo para la persona que nos preguntó. Vamos a ir a 1 Corintios, hermano. Nosotros sabemos que la obra de Jesucristo era claramente para salvación a aquellos que creen. Y vemos por las Escrituras que aquellos que creían en el Señor, que seguían al Señor después de su resurrección, comenzaron a caminar juntos. Se les llamó la iglesia. Amén. Los que salieron, los que estaban en el mundo, pero salieron fuera. Nosotros encontramos en las Escrituras dos términos para referirse a los redimidos, a los creyentes, a los seguidores de Jesús. Encontramos el término la iglesia en singular y las iglesias en plural, ¿sí? Cuando tú ves el término la iglesia, se está refiriendo a toda la compañía de hombres que han creído y han sido nacidos de nuevo por el Espíritu y redimidos por la sangre. Todos, en cualquier lugar que han sido regenerados por el Espíritu y puesto su fe en Jesús, son la iglesia. En eso incluimos a todos los que vivieron en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, quinto siglo, hasta el 20 siglo, en cualquier lugar, en cualquier idioma, de cualquier nacionalidad. Todos los que han puesto su fe en Jesucristo son la iglesia de Dios. Es la compañía de santos que han sido justificados eternamente por el precioso sacrificio de Jesucristo. Amén. Mira cómo lo dice Pablo ahí en 1 Corintios. Dice 1 verso 1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano de Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí vamos a volver a esa frase. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero esta iglesia en un lugar, que nos habla de las iglesias como lo vamos así, pero mira lo que dice ahora Pablo. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros creemos que en cualquier lugar donde una persona invoca el nombre del Señor es una persona que es hija de Dios, es una persona que hace parte de la iglesia
de Dios. Hermano, nosotros no creemos en las denominaciones, nosotros no creemos en las divisiones que existen. Para nosotros, cualquier persona que ha entendido la verdad del Evangelio y ha sido constreñido por el Espíritu, se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesucristo, para nosotros es nuestro hermano. Para nosotros es nuestro compañero, para nosotros es hijo de Dios, redimido y estará con nosotros para siempre. Para nosotros no existen divisiones ni nombres, solo que la persona se haya arrepentido y haya creído en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo haya recibido, nosotros somos llamados a recibirlo. Amén. Eso es lo que la Biblia llama la iglesia de Dios o el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia también usa el término las iglesias. ¿Sí? Hay muchos pasajes, la iglesia de Dios y las iglesias. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Dios, hablamos de toda la compañía de santos que han creído. Cuando hablamos de las iglesias, no hablamos tampoco de denominaciones. No hablamos ni de la iglesia Casa de Oración, ni Vida Nueva para el Mundo, ni Iglesia Bautista Interna. No estamos hablando de nada de eso. Cuando la Biblia se refiere a las iglesias, se refiere a la compañía de cristianos que están en un lugar determinado. A la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia en Tiatira, a la iglesia en Esmirna. Entonces, la iglesia, que es la compañía de todos los santos, ha subsistido, ha caminado, ha perseverado a través de la historia de la humanidad en iglesias o compañías de creyentes en lugares determinados. ¿Sí me hizo entender? Las iglesias, porque un hermano me dijo, mira, las iglesias, iglesia Casa de Oración, iglesia. Le dije, no es así, hermano. Las iglesias, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Jerusalén. Entonces, aquel cuerpo de hombres redimidos debe o es llamado a perseverar en unidad a las doctrinas que hemos hablado en el lugar que vive con la compañía de personas que se han convertido en ese lugar. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Jerusalén? Los que se convertían, dice las Escrituras, eran que Dios añadía. Si una persona se convierte, debe buscar a aquellos que creen en Cristo, que creen en la fe, en el lugar donde vive. Pero ¿qué vemos en nuestros días? En nuestros días vemos que la iglesia está dividida de muchas maneras. O sea, el término las iglesias no está relacionado al lugar donde la iglesia vive, a la ciudad, a la localidad, al pueblo, al municipio, sino que está dividida en varias cosas. ¿Cómo qué? Ayúdeme. En ministerios. Ahí lo dice más adelante. Mira que eso que sucede ahorita comenzó a suceder en la iglesia de Corinto. Mira cómo lo dice ahí en el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La voluntad de Dios no es que en una ciudad haya 3,000 denominaciones. La voluntad de Dios no es que en un pueblo, en una misma cuadra, hayan 7 denominaciones. La voluntad de Dios por las Escrituras es que entre vosotros no haya divisiones. Y dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es ese mismo parecer y esa misma mente? Pues lo que venimos hablando, lo esencial, Jesucristo, su obra, su salvación, su espíritu, que Él viene. Mira lo que dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, ¿cuál es su cobertura? Yo soy de Pablo. ¿Cuál es su pastor? No, yo soy de fulanito de tal.
Entonces la iglesia comenzó a dividirse no en torno al lugar donde vive, porque una de las cosas de la iglesia en Jerusalén, otra cosa en Corinto, es una división geográfica que Dios mismo estableció, sino que la iglesia comenzó a dividirse porque no, a mí me gusta cómo predica fulano de tal. Yo me convertí con fulano de tanto, yo sigo con fulano de tal. Ese es mi pastor. Esa es mi cobertura. Y sin darse cuenta la iglesia cayó y comenzó a lo que ya, la iglesia había sido llamada a ser una unidad, comenzó a mutilarse el cuerpo de Cristo. Entonces yo soy de tal iglesia, ¿tú de qué iglesia eres? No, yo soy de tal iglesia. ¿Y tú de qué iglesia eres? Ah, tú eres de... Y la iglesia comenzó a ser de hombres, porque ya los pastores comenzaron a decir, esta es mi iglesia. Entonces ya no es la iglesia de Dios en Corinto, sino ahora es la iglesia del pastor en el templo tal, en tal, y es de ellos. O la iglesia de la misión, o la iglesia de cierta corriente doctrinal. Nosotros no creemos en eso. Hermano, nosotros aborrecemos eso, porque es una mutilación del cuerpo de Cristo, porque es contrario a las Escrituras, porque los que éramos llamados a caminar juntos en torno a esta fe, ahora estamos caminando divididos, ahora nos estamos peleando los unos con los otros, ahora estamos viviendo en orgullos, cuál es la iglesia más grande, cuál es el templo más grande, cuando la iglesia fue llamada a caminar en unidad. ¿En qué unidad? Pues yo debo mantener la unidad de la fe con los hermanos en el lugar donde el Señor me puso a vivir. ¿Quiénes somos? Cristianos que creemos en las Escrituras, que nos congregamos y estamos participando de esta fe con los hermanos donde el Señor nos ha puesto a vivir. Pues podríamos decir la iglesia en Ciudad Bolívar, la iglesia en Ibagué, la iglesia en Melgar, la iglesia en Armenia. Sí. Hermano, estas divisiones también se ha enfatizado mucho la división no solo en ministerios de personas, sino en ministerios por ciertas verdades. ¿Sí? Entonces, tú crees en el bautismo con infante, entonces somos presbiterianos, porque la iglesia presbiteriana bautiza a sus hijos desde pequeños. Entonces los otros hermanos dijeron, no, yo no creo en eso, yo creo que debemos bautizarnos cuando estamos grandes. Entonces nosotros nos vamos a llamar la iglesia bautista. No, hermano, ustedes como que estas reuniones son como apagadas. Necesitamos avivar, que hayan dones. Entonces nos vamos a llamar iglesia carismática. ¿Sí me hago entender? No solo por hombres, sino por énfasis. Hermano, el bautismo existe, el presbiterio existe, el hablar en lenguas existe. Pero ¿por qué esos asuntos nos dividen? Si eso debería ser parte de la única iglesia que gira en torno a Cristo y al nombre de Cristo. Hermano, para que haya una iglesia en un lugar solo necesita haber personas que se hayan nacido de nuevo, que hayan vivido una verdadera conversión, hayan creído. Pueden ser, dice el Señor, donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy con vosotros. Porque ese es otro problema. Hoy en día la iglesia de Dios, los cristianos, no entienden que la iglesia de Dios no es un lugar, porque ese es el otro gran problema, ¿no? Que llegan y, bueno hermano, y ustedes como una iglesia que no tiene templo. ¿Sí? ¿Dónde está su templo? Entonces tú encuentras que en el Antiguo Testamento Dios le mandó edificar una casa a Moisés, ¿se acuerdan? El tabernáculo. Dios le mandó edificar una casa ¿a quién? A Salomón. Dios mandó reedificar esa casa en los tiempos de Esdras y Nehemías. Y tú encuentras que en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia ni mandamiento de Dios a sus seguidores, a los seguidores del Hijo, a construir edificios. La Biblia en el Nuevo Testamento llama templo, llama casa, no a un lugar, sino a un conjunto de personas. Nosotros somos el templo de Dios. Dios ha venido a morar a nuestro espíritu. Nosotros somos la casa. Nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Hoy el cristianismo vive cada domingo, recoja y recoja ofrendas para construir un gran templo, cuando en el Nuevo Testamento las Escrituras citan palabras de Salomón donde dice: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios ha escogido habitar y hacer de nosotros una casa espiritual.
¿Sí me hago entender, hermano? Cuando la Biblia siempre usa esos términos, la iglesia, el templo, la casa, se está refiriendo a nosotros como creyentes. Entonces por eso no tenemos salones, no tenemos nombre, porque yo me acuerdo cuando yo llegué a las reuniones con los hermanos y cogí el cancionero. Oiga, ¿y dónde está el nombre de estos hermanos? Yo buscaba por delante y por detrás y no encontré. Y estos hermanos son como extraños, no tienen nombre. Porque no estamos acostumbrados a... Hermano, el único nombre que la iglesia debe tener, que la iglesia debe anunciar, es el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, nuestra predicación no es acerca de nosotros mismos ni de cierta verdad. Nosotros predicamos a una persona glorificada, exaltada y que anhelamos que venga Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes somos? Una compañía de hombres que creemos en el Señor Jesucristo, que estamos buscando perseverar en ciertos asuntos que debemos perseverar. Mira lo que dice Primera a los Corintios, Hechos 2. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, pero esto está como raro, porque esto para una persona que trae una tradición religiosa, esto es bien diferente, hermano. Entonces dicen, bueno, pero entonces ¿cómo son sus reuniones? ¿Cómo son sus asuntos? Bueno, antes de hablar de las reuniones, porque la otra pregunta es, bueno, ¿pero tienen pastores? Esa es la gran pregunta. Se reúnen en las casas, no tienen pero ¿tienen pastores? ¿Cómo hacen ustedes? Antes de leer Hechos, no lo pierdamos a leer, creo que está en Tesalonicenses o Penses. Las Escrituras nos muestran que en la casa de Dios ciertamente hay una autoridad. Amén. Los hermanos que están en un lugar comienzan a crecer, comienzan a perseverar y Dios comienza a hacer una obra en medio de ellos. ¿Qué es eso? Que el Espíritu Santo comienza a comisionar a unos hombres, a preparar a unos hombres, a madurar a unos hombres, a capacitar a unos hombres para que ellos ejerzan cierta función de autoridad y de liderazgo en ese lugar. Nosotros sí creemos que hay pastores, pero comenzamos diciendo que el pastor no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Man. Estamos bajo la autoridad de Cristo. Pero Cristo a la iglesia local o que vive en cierto lugar le da ciertos regalos, le da ciertos hombres y los capacita para que ellos presidan en medio de ellos, para que ellos enseñen, para que ellos dirijan, para que ellos gobiernen. Entonces una iglesia local es la compañía de hombres que se reúnen en un lugar, que perseveran juntos en algunos asuntos que vamos a leer y que de entre ellos comienza el Señor a levantar pastores. La Biblia usa el término pastor, obispo, anciano para referirse al mismo grupo de personas. ¿Cuáles son esas personas? Los que gobiernan y presiden en un lugar. Vamos a leer un pasaje donde no solo nos habla de la iglesia que está en Corinto, sino nos describe la organización. Yo no quiero usar una palabra técnica, sino que nos describe la organización, o sea, la autoridad delegada del Señor en esa iglesia. Mira cómo lo dice ahí en Filipenses. Filipenses 1, verso 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos. ¿Sí? Pablo no le está escribiendo a la iglesia apostólica del ministerio paulino en Filipos. No, eso no existe, hermano. A la iglesia, a la compañía de creyentes que están en Filipos. Pero Pablo no se queda ahí. ¿Por qué? Porque Pablo nos va a mostrar otra realidad que surgió en el camino de la iglesia. En las iglesias que surgían se nombraban ancianos, se nombraban pastores. Entonces mira lo que dice. Con los obispos, con los mismos pastores, que son los mismos pastores, o los mismos ancianos. Entonces, en la iglesia local, Dios le ha otorgado la autoridad y la responsabilidad a los hombres. ¿Sí? Esto es un asunto que Dios le dio al hombre, porque en las Escrituras hay cosas que Dios no permite a la mujer, ¿como qué? Como que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, como que la mujer ministre la palabra sobre el hombre, porque la autoridad Dios se la entregó ¿a quiénes? A los hombres, pero no a todos los hombres. En la casa de Dios, en la iglesia, en un lugar, de entre los hombres que hay, Dios levanta
obispos. Dios levanta ancianos. Primera de Timoteo 3 nos habla, y es plural, ¿no? Debe ser plural, nos habla que estos hombres deben tener ciertas características, ser irreprensibles, maridos de una mujer, una serie de características. O sea, Dios levanta hombres que ejerzan cierta responsabilidad en cierto lugar, que gobiernen la casa. Pero también hay otro grupo de hermanos que Pablo describe, dice, con los obispos y diáconos. Los diáconos son los hermanos que Dios se encarga de los asuntos materiales del servicio de la casa de Dios. ¿Se acuerda de Hechos 6? Que es la repartición de las mesas y el servicio, son los hermanos que recogen las ofrendas, que administran las ofrendas. Claro, los que deciden qué se hace con las ofrendas son los ancianos, los pastores, pero los diáconos administran lo que se recoge, sirven a las mesas, trabajan en los oficios que la iglesia en ese lugar necesite. Amén. Vemos ancianos, pastores en plural, una compañía de hombres maduros que enseñan la palabra, que presiden los hermanos, que dirigen, que organizan, que deciden. Amén, hay un gobierno y debe llegar a haber un gobierno en cada lugar, un gobierno corporativo, un gobierno de varios hombres. Pero también están los diáconos, Hechos 6. Entonces la iglesia en un lugar tiene obispos y tiene diáconos. ¿En qué debemos perseverar como cristianos? Hechos, ahora sí volvamos a Hechos, nos habla un poco de eso. Que nos habla un poco de las reuniones de la iglesia o de los elementos que deben haber en nuestro culto, en nuestro tiempo de devoción juntos al Señor. Dice Hechos 2, hay algo que se llama los elementos de culto, hermano. ¿Qué son los elementos de nuestro culto? O sea, son las cosas que deben haber en nuestras reuniones. Aquí vamos a ver varias, como que la doctrina de los apóstoles. En nuestras reuniones debe haber tiempo para escuchar la doctrina revelada por los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. ¿Qué más debe haber en nuestro culto? Mire lo que dice ahí. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles. O sea, nuestras reuniones deben ser y debe haber tiempos para la palabra. En la comunión unos con otros. O sea, debemos estar juntos compartiendo los unos con los otros. O sea, debe haber una comunión. Nuestras reuniones, hermanos, ese es el problema también de la estructura. Que las reuniones de la estructura de la denominación son reuniones marcadas por ciertos esquemas donde no hay un funcionamiento corporativo del cuerpo. ¿Qué es esto? Cuando nos reunimos, ciertamente hay hermanos que deben dar la palabra, enseñar la palabra, adoctrinar a los hermanos en la verdad. Pero si bien eso es una verdad, también nuestras reuniones deben ir acompañados de un servicio común de todos. O sea, todos somos sacerdotes. Hermano, aquí Pablo habla, téngalo ahí, y mira lo que dice Pablo ahí a los Corintios. Pablo habla de algo bien interesante acerca de las reuniones. Ahí al final de 1 Corintios. 1 Corintios 14, verso 26. Dice, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? O sea, ¿qué elementos hay cuando nos reunimos? Sí, nos reunimos a escuchar la palabra. Esos elementos deben estar en nuestras reuniones. ¿Qué más hay? Dice, cada uno de vosotros, o sea, eso es lo común, todos los miembros del cuerpo de Cristo, cuando se reúnen, debe haber tiempos en nuestras reuniones donde cada uno de nosotros, ¿qué hace? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea que nosotros vemos que la mesa tiene ahorita vamos a ver esos 4 aspectos. El primero es la doctrina de los apóstoles. El segundo es que tenemos una fe en común, tenemos un espíritu común y que ese espíritu nos da a cada uno algo. Entonces cuando nos reunimos, alguno siente cantar un canto, alguno siente leer una palabra, alguno ha entendido algo de Dios y lo anuncia a la iglesia y hay un edificarnos mutuamente. Lo que ha pasado y hemos visto en muchos lugares es que cuando se viene de un trasfondo de cierto tipo de iglesia, los hermanos llegan de una denominación a la vida del cuerpo y a veces ni pueden orar, ni cantan,
ni hablan, sino se volvió como si el miembro del cuerpo se hubiera atrofiado y no tiene movimiento. Hermano, usted es llamado a orar, usted es llamado a reunirse, a traer algo a la reunión, a disponerse para la reunión y a participar de la reunión. No nos acostumbremos a la reunión donde solo hablan 2, 3, sino debe haber un espíritu abierto para que cada uno manifieste lo que el Señor le está dando. La iglesia es un organismo vivo, cada uno tiene manifestación del don del Espíritu. Algunos hablan en lenguas. Claro, todo debe hacerse en orden, como ahí Pablo lo describe. Pero nosotros debemos ser despertados a esto. No estamos llegando a un lugar donde hay un púlpito, donde hay una persona que canta y todos seguimos lo que cada uno tiene algo de Cristo, cada uno puede dar algo de Cristo. Hay libertad para que usted ore, hay libertad para que usted cante, hay libertad para que usted aporte lo que el Señor le ha estado dando. Amén. Perseverarán en la comunión. ¿Qué más sigue diciendo Hechos? Entonces, si nos preguntan quiénes somos un grupo de hermanos que estamos perseverando en la doctrina. Somos un grupo de hermanos que estamos teniendo comunión. Somos un grupo de hermanos que nos estamos reuniendo a orar. Mira lo que dice ahí. Dice Hechos 2:42. Y perseverar, hermano, esto es un asunto de esforzarnos, de hacerlo constantemente. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Verdad qué asunto tan importante? Nosotros nos reunimos constantemente, cada 8 días. No, tenemos varias reuniones, pero hay un día, el primer día de la semana, que nos reunimos a hacer memoria de Cristo y a comer el pan y a beber la copa. ¿Por qué? Porque esto es tan importante, como lo hemos dicho. Nunca se nos puede sacar de la vista, nunca podemos olvidar que lo que nos sostiene y la base de nuestra fe es el sacrificio de Cristo. Es una realidad que es recordada, anunciada y proclamada hasta que Él venga. Entonces, cuando usted viene a las reuniones y una iglesia está volviendo a la normalidad, la iglesia debe volver a las Escrituras, debe volver al ejercicio de la comunión de nuestros dones de libertad, debe volver al partimiento del pan. ¿Y qué es lo que sigue? Las oraciones. Esos son los elementos de nuestro culto. Cuando nos reunimos, cantamos, alabamos al Señor, oramos al Señor, tenemos tiempos en la palabra, participamos del pan y somos miembros los unos de los otros que nos estamos edificando mutuamente. Y les recuerdo, hermanos, los miércoles en la noche, reunión de oración. Haga el esfuerzo, no solo debemos perseverar en las reuniones de la palabra, debemos perseverar en las reuniones de oración, debemos perseverar en las reuniones de mutualidad, en todo tiempo. Es un esfuerzo al que el Señor nos llama, porque el Señor quiere edificar su casa, y es en ese ambiente donde estos asuntos se van dando y va prosperando y creciendo nuestra vida espiritual. A veces comenzamos pocos, 2 o 3, pero lo ideal es que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo persevere, se esfuerce. Amén. Entonces, ¿quiénes somos? La iglesia de Cristo, que creemos en Cristo, que perseveramos en Él, en un lugar. En el lugar donde el Señor nos ha puesto. Hay cosas que no son elementos de culto, esos son los elementos de culto, pero hay cosas que pueden estar en medio de nuestro culto que no son necesarias, sino que lo puede hacer la circunstancia. ¿Cómo qué? Claro que para reunirnos necesitamos un lugar, hermano. Y si hay un hermano que abre su casa y caemos en la casa, pues nos podemos reunir en la casa. Pero así como nos podemos reunir en la casa, nos podemos reunir en un salón. Eso es algo circunstancial. La iglesia no depende del salón. La iglesia se puede reunir en cualquier lugar. Pero digamos, hay una iglesia donde los hermanos se han convertido 500 hermanos. Tú no los puedes meter en una casa, hermano. Entonces la iglesia puede considerar alquilar un lugar, porque es algo circunstancial. ¿Qué otra cosa puede ser circunstancial? La iglesia debe reunirse, orar y cantar al Señor. La iglesia puede decir, bueno, hay hermanos que tocan ciertos instrumentos, vamos a cantar con esos ciertos instrumentos. La iglesia puede decir, no, vamos a cantar solo voces. La alabanza no depende de instrumentos o de que no hayan instrumentos. Lo que debe haber es oraciones y cánticos. Hermano, yo toco batería. Uy, hermano, pero es que en la casa del hermano no cabe la batería. Pero si tuviéramos un lugar más grande, pues tocaríamos la batería, no habría problema.
¿Sí me hago entender, hermano? Hay cosas que son elementos de culto que no se pueden suplantar por nada, pero hay cosas que son circunstancial. ¿Cómo que es circunstancial? Yo me puedo reunir el domingo, vamos, hermano, vamos a hablar, ¿a qué hora nos queda bien? Nos queda bien a las 10 de la mañana. No, hermano, en cierto lugar hay ciudades donde es más fácil reunirse en la noche. ¿Sí? Hay lugares donde dicen, hermano, nos vamos a reunir el sábado en la noche a participar del pan. Son asuntos circunstanciales donde la iglesia en un lugar decide de cierta manera para cierto beneficio hacer ciertas cosas. Lo importante es que se persevere en la doctrina, que se persevere en la comunión, que haya reuniones, que haya tiempo de oración y que haya partimiento del pan. Hermano, me escribieron en estos días, hermano, la cena se puede tomar con jugo de uva y galleta, ¿o qué? Hermano, eso es circunstancial, porque el pan que nosotros comemos ahorita no es el pan que se comía antes, hermano. Totalmente diferente. Y la Biblia habla de que vino, pero también habla del fruto de la vida. No es un asunto esencial. Peligroso fuera que dijera el hermano, como hace el catolicismo, hermanos, vamos a comer y esto se transformó en el cuerpo de Cristo. Eso ya es una falsa doctrina. Pero si el hermano quiere comer con galletas, los hermanos hacen la cena con galletas o con el pan de cierta manera, pues es un asunto circunstancial. ¿Por qué? Porque nosotros creemos es lo que enseña la cena. Cristo muriendo, Cristo entregando su sangre, Cristo volviendo. Amén. De eso hacemos memoria. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces hay elementos de culto en esta reunión y hay cosas que son circunstanciales. ¿Cómo qué? Hermano, vamos a tener un tiempo de doctrina. Hay lugares donde los hermanos hacen esto. Vamos a enseñar 1 hora y vamos a dar una media hora después para que ustedes hagan preguntas. ¿Sí? Lo decidieron los hermanos. Vamos a enseñar media hora y después de media hora cada uno va a compartir lo que el Señor le dio. ¿Sí me hago entender? Son circunstanciales. Lo importante es que permanezcamos en la doctrina. Que no hay, bueno, hay tantas cosas que podríamos decir, pero lo que debemos decir es que los elementos esenciales siempre deben estar. Hay cosas que no se pueden hacer, como que yo no puedo quitar el tiempo de la predicación de la palabra en nuestras reuniones para hacer una obra de teatro, hermano. Porque yo no puedo pensar que una obra de teatro pueda traer mayor convicción o conocimiento que lo que hace la palabra de Dios cuando es expuesta en la casa de Dios. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Qué no podemos hacer, hermano? Es que nos gusta la alabanza y nos gustan las danzas. Hermano, pero yo no veo, porque una guitarra ayuda a la alabanza, pero yo no veo en qué puede ayudar que una hermana se para adelante y comience a bailar. Eso en vez de ayudarnos a alabar a Dios, tal vez nos distrae. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Hay cosas que son esenciales de culto, hay cosas que no deberían estar en nuestro culto. Pienso que danzas, pienso que otros asuntos que reemplacen lo esencial, no debería. ¿Cómo que no debería haber? Nosotros no deberíamos reunirnos un domingo a celebrar el Día de la Madre, hermano. De verdad, hermano. Nosotros debemos reunirnos a celebrar la obra de Cristo. Ni reunirnos a celebrar el cumpleaños del pastor. Porque eso no debe ser parte de nuestro culto. Nosotros nos reunimos a celebrar a Cristo. Tal vez después de celebrar a Cristo, de haber comido juntos, de haber estado en nuestra reunión, alguien traiga una torta y le cantamos el cumpleaños a alguien. Pero eso es después del tiempo de nuestra reunión. ¿Sí me hago entender? Tal vez usted quiera tener un grupo de danza y de teatro y se reúna con los jóvenes de la iglesia y lo haga. Pero no podemos meter un ingrediente al tiempo de la reunión porque no debería existir en ese tiempo. ¿Amén? No tenemos nada contra el teatro y contra las danzas. Pero en el tiempo de la reunión debe haber cosas que la Biblia nos llama que deben haber y en las cuales debemos permanecer. Amén. Que no se pueden quitar, no podemos quitar la doctrina, la palabra, la comunión, el partimiento del pan. Y a veces traer elementos extraños. ¿Qué más puede ser circunstancial? Bueno, lo que les vengo diciendo, bueno hermanos, vamos a reunir hoy, este domingo, mañana en la casa del otro hermano, otro domingo, mañana. Y si la iglesia decide así, pues amén. Si la iglesia dice, no hermano, para darle estabilidad a los hermanos que siempre sepan dónde llegar, solo vamos a reunirnos en tal lugar. Amén. Lo mismo,
¿Qué pasa con la práctica que nosotros tenemos de las reuniones unidas, hermano? La palabra nos muestra que las iglesias no solo debían perseverar en comunión ellas en el lugar donde vivían, sino que ellos deberían tener comunión con otros hermanos. Nosotros sabemos que la iglesia es local, pero tenemos la bendición de parte de Dios de estar cerca de otras iglesias locales. Entonces tenemos comunión con ellos y apartamos un domingo al mes para estar juntos y perseverar juntos, vernos, tener comunión, y en ese plano también entran los campamentos, y en ese plano entran otras cosas que Dios nos permite tener para tener comunión con otras iglesias. No solo tenemos comunión con otras iglesias, a veces el Señor nos envía a visitar otras iglesias, a veces vienen hermanos de otras iglesias y los recibimos y los acogemos. Amén, ese es un funcionamiento normal y son asuntos en los cuales debemos perseverar. ¿Qué terminamos diciendo? Yo no sé si le habré respondido a esa persona, pero estos son generalmente, hay muchas cosas para decir, pero ¿qué creemos? Los asuntos fundamentales que revelan las Escrituras, las doctrinas de la revelación de Dios fundamentales. ¿Y quiénes somos? Pues somos cristianos, hermano. No seguimos hombres, seguimos a Jesucristo, queremos obedecer su palabra, perseveramos en las reuniones, nos estamos esforzando para que lo que el Señor nos está mostrando por la palabra sea vivo y sea real en medio nuestro, y estamos caminando, comenzamos y hemos pasado por muchas cosas, nos hemos dado cuenta que el Señor está restaurando su iglesia en muchos lugares, hay muchos hermanos que están inquietados a salir de las organizaciones, a reunirse de una manera sencilla en torno a la palabra, y Dios está levantando un remanente en muchos lugares hace mucho tiempo de hermanos que están viviendo y trabajando por esto. Podríamos decir muchos hermanos influyentes para leer literatura, para escuchar mensajes, pero no queremos atribuirle la obra a los hombres. Creemos que es la obra de Jesucristo de restauración de su iglesia antes que Él venga. Amén. Entonces el Señor nos permita perseverar en esto juntos, hermano. Seguir y que lo que el Señor está haciendo acá y en otros muchos lugares crezca. Nosotros ciertamente estamos comenzando, estamos viendo cosas en la palabra. En la medida que estamos viendo en la palabra, estamos buscando obedecerlas. Hay hermanos y hay lugares donde el asunto lleva muchos años, ha crecido mucho, es muy visible, pero bueno, estamos en lo poco, pero estamos buscando que el Señor nos ayude. A veces todo comienza con una familia que se inquieta en un lugar y Dios comienza a añadir, Dios comienza a poner la carga en el corazón. Los hermanos comienzan con una pequeña reunión, las reuniones van creciendo, el Señor va añadiendo, los hermanos comienzan a madurar, se les comienza a dar responsabilidades, diaconado, algunos hermanos comienzan a presidir y el Señor va llevando a su iglesia a la normalidad. Entonces, eso es más sencillo de lo que nosotros creemos y lo que mucha gente piensa. El Señor nos ayuda a volver a las Escrituras, hermano, y a seguir en el camino que el Señor nos ha mostrado por su palabra. Sí, amén. En la iglesia el Señor dio apóstoles, maestros, pastores, y no solo dio ministerios, también dio dones, lenguas, profecías, servicio, misericordia. O sea, todo eso es parte de lo que el Señor debe hacer en un lugar y despertar en un lugar. Nosotros debemos orar para que en medio nuestro el Señor levante hombres con ministerios, que los hermanos se aprendan en el Espíritu a servir con sus dones y a trabajar en pos de lo del Señor, hermanos. El Señor nos ayude, amén. Hermano, no somos una célula, no somos un grupo, no somos una secta. Somos la iglesia del Señor, estamos buscando lo que el Señor quiere, amén. Porque hoy se habla de un pequeño grupo, la célula, la secta. No, hermano, no nos consideramos la iglesia del Señor en este lugar con todos los que invocan el nombre del Señor. Así no permanezcan ni participemos ni estemos en comunión con muchos porque pues el desorden que vivimos hoy en día no lo permite. Pero debemos orar para que el Señor restaure la unidad de su iglesia. Un hermano, hace poco me sentí un poco ofendido con una persona, con un hermano. Le dije, hermano, es que el Señor quiere la unidad de la iglesia. Y me dijo, hermano, eso suena a ecumenismo. Le dije, no, hermano, eso es bien diferente. El ecumenismo es reunir todas las religiones en torno a la, pluralidad, a la diversidad. Pero cuando nosotros hablamos de unidad, hablamos de reunir a todos los verdaderos creyentes en Jesucristo en torno a la palabra. Es bien diferente, ¿no? Una cosa es el ecumenismo y otra cosa es la unidad por la que el Señor oraba, hermano. Padre, como tú y yo somos unos, que ellos sean uno, y esa debe ser nuestra oración y nuestro caminar con todos aquellos que buscan esto. ¿Amén?
Señor, nos ayude en esto. Vamos a orar, hermano, para terminar. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos aclares por tu palabra, que tú nos enseñes, Señor, que tú nos dirijas en todas las cosas, Señor. Queremos ser verdaderamente seguidores tuyos, Señor Jesús, tus discípulos, los que te siguen, los que te aman, los que están donde tú quieres que estén, Señor, los que te sirven, los que proclaman tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos seguidores tuyos, Señor. Fundamentanos en la verdad, ayúdanos a amar tu doctrina, a defenderla, a combatirla, a enseñarla. Danos tiempos para eso, Señor, para perseverar en torno a tu palabra, en torno a tu doctrina, Señor. Pero también te pedimos que nos ayudes a perseverar en comunión juntos, Señor, en torno a la mesa, que tú nos ayudes en nuestros tiempos de oración, en nuestras reuniones, para que tú bendigas estos tiempos y tu iglesia crezca, se fundamente, se afirme y prospere, Señor Jesús. Ayúdanos y oramos por todos aquellos que tienen dudas, que han sido inquietados por tu Espíritu, que han sido inquietados a buscarte, que han sido inquietados a buscar la normalidad de tu iglesia, que han sido inquietados a volver a la sencillez, Padre. Oramos para que en cualquier lugar donde tú estás despertando el espíritu de tus hijos, Señor, tú los guíes, los ayudes, les enseñes. Oramos para que tú añadas, Señor, para que pueda crecer tu testimonio en este lugar, Señor, y para que tu testimonio también llegue a otros lugares donde hay inquietud, donde tú estás haciendo tu obra, Señor. Haz que tu palabra corra, Señor, y tu testimonio sea glorificado en toda la tierra, Señor, para alabanza y gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor. Prepara a tu novia como una virgen ataviada y pura, Señor, para el encuentro contigo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús. Ao leão de Judá.